vamos a explicar el tema de numeración, un tema básico para lo que es la aritmética, importante para poder entender los sistemas de numeraciones y cómo pasar de un sistema de numeración estándar o global, como es el sistema en base 10, a otros sistemas o diferentes sistemas a la base 10 a otro diferente, ¿no? Así que bueno, primero vamos a explicar la primera parte, entender qué es la numeración. ¿Qué sería la numeración? Es la parte de la aritmética que se encarga del estudio de los números y las relaciones que se pueden establecer entre ellos. Existen los sistemas de numeración, pero ¿qué son sistemas de numeración? Se define como el conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para la representación de cantidades. En los sistemas de numeración existe un elemento característico que define el sistema y se denomina base, siendo este el número de símbolos que se utilizan para dicha representación. La representación de una cantidad se efectúa por medio de cadenas de símbolos, cada de ellos con un significado que depende de su posición. Por ello, estos sistemas se denominan posicionales. Entonces, hay que entender que, primero, que cada cifra o elemento parte de un número, dependiendo de la posición o el orden en el cual se encuentre, toman un nombre, ¿no? Ahora, hay una parte de estos números que se les denomina base, que ya más adelante voy a explicar por qué en los números que comúnmente utilizamos nosotros no existe o no se ve. O en este caso, para que vayan entendiendo, es que se sobreentiende. Entonces, esta lectura de por posicionamiento, tenemos lo que sería el lugar, se lee de izquierda a derecha, comenzamos por la izquierda de este número de 4 cifras, a la cual llamamos cifra la primera, la que está más al lado izquierdo, vamos avanzando hacia la derecha y tenemos la segunda cifra, tercera y cuarta cifra, que en este caso sería la última. Si hubieran más números, obviamente crece la cantidad de cifras. Pero tenemos el orden se le llama cuando se lee de derecha a izquierda. Entonces tenemos, en este caso, para que se entienda más o menos cómo es que se leería, hay que recordar esto que nos enseñaron en la primaria o en el inicial, lo de unidades, decenas, centenas, unidad de millar, cosas por el estilo. Entonces, sería que se comienza a leer a partir de la unidad. Entonces, la unidad sería el primer orden, la decena sería el segundo orden, la centena sería el tercer orden y en este caso la unidad de millar sería el cuarto orden. Ahora hay que tener lo que es la lectura de dígitos, porque tenemos lo que es un valor absoluto, que es el valor que toma la cifra por su representación en figura. En este caso, si tengo un número como 2840, el 8, o cuál sería el valor absoluto de 8, sería el mismo número, 8. En este caso tenemos el 1825, que ahí tenemos valores absolutos del 8, es el 8, el valor absoluto de 5 es 5, el valor absoluto de 1 es 1. Sí, es el mismo valor tal cual. Tenemos los valores relativos. Esto tiene que ver específicamente con el orden en el cual se encuentren. ¿Recuerdas que hace un momento te explicaba de unidad, decena y centena y unidad de millar? Bueno, ahí viene el tema. ¿Por qué? En este caso tenemos el mismo número, 1825, pero estamos hablando del valor relativo de 8, está en el tercer orden. ¿El tercer orden qué es? Una centena. Estamos hablando de 8 centenas. El 5, el valor relativo de 5, estamos hablando que está en el primer orden que es unidad. Entonces, el 5 son 5 unidades. El valor relativo de 1, en este caso, es una unidad de millar, un millar. Tenemos los sistemas de numeración. ¿No? Este es un cuadro en el cual vemos todos los sistemas de numeración existentes. Tenemos el de base 2, que se conoce como binario. Solo se utilizan cifras del 0 al 1. El 3 ternario, igualito. Solo se utiliza una cifra, la anterior de la base.
el 4 cuaternario, 5 quinario, 6 cenario, 7 heptal, 8 octal, 9 nonario, 10 decimal, 11 undecimal y 12 duodecimal. Ahora, hay que tener en cuenta y que tal vez la mayoría se pregunte cada vez que ve algún tema de matemática, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿O en qué se utiliza, no? Entonces, vamos a explicar aquí dónde se utilizan parte de estos sistemas de números, ¿no? Entonces tenemos el sistema octal con base 8. Entonces tenemos, se utiliza en lugar de el sistema decimal, que es el que comúnmente utilizamos, para contar espacios interdigitales. Hay que tener en cuenta que muchos de estos sistemas están asociados a lo que es el sistema, la tecnología. Eh, como dice, para trabajar la computadora, se agrupa a los bytes, grupos de 8 a los cuales se denomina bytes, ¿no? En informática a veces se utiliza para la numeración octal en vez de la hexadecimal y suele indicar poniendo 0x delante del número octal, que es más o menos la imagen en la cual nosotros podemos observar en la realidad lo que es el sistema octal, ¿no? Deja de agruparse los grupos de 8. A ver, tenemos el sistema binario, embrague mecánico, o sea, termostato, tenemos la fotocelda, la bombilla eléctrica, las computadoras y aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque el sistema binario es el que más se utiliza para determinar, ¿no? Todo es encendido, apagado, de engranado, desengranado, abierto, cerrado. O sea, estamos hablando de eh, los polos opuestos, más o menos, para que se entienda lo que sería un sistema binario. Tener en cuenta que también se utiliza el 0 y 1 en un inicio, ¿no? Para hablar de informática se utilizaba el 0 y 1 para trabajar eh, más adecuadamente y aún muchos lo utilizan, ¿no? Que es el sistema binario. Tenemos también el sistema decimal, sistema global para contar, para expresar resultados de una medida, para realizar cálculos. Incluso utilizamos números para codificar información de la más diversa, textos, imágenes o sonidos y videos a partir del sistema decimal. Se utiliza en el campo de la física, en donde las unidades de algunas magnitudes escalares y derivadas se basan en el sistema decimal. Todo, física, la matemática, la aritmética, todos estamos hablando de un sistema decimal. Es más, antes, o mejor dicho, lo más cercano que podemos ver del sistema decimal como se ha venido trabajando es el mismo ábaco. Nos ayuda para entender un poco la relación entre las unidades de distinto orden y también para efectuar las operaciones aritméticas. Está el ábaco, esta partida ahí donde se trabaja la unidad de semicentena. Tenemos el sistema hexadecimal. Estamos hablando de microprocesadores, usado en el campo de lo que son circuitos programables, porque estos sistemas hexadecimales se utilizan para poder reducir, o mejor dicho, abarcar mayor espacio en lo que es la informática. Es más, ahora último, con el avance, normalmente se utilizaba el RGB, ¿no? Estos tipos de colores primarios, pero pues, ahora se utiliza mucho más combinaciones. Entonces estamos hablando de sistemas hexadecimal. Aquellos que van a ver, por ejemplo, los diseños y este tipo de cosas, van a ver que se utiliza este sistema para trabajar. Vamos a explicar un poco sobre estas reglas fundamentales de la numeración. Tenemos primero la base de un sistema de numeración. Estamos hablando del 2, 3, 4. Entonces, y este 10 estamos hablando del sistema global utilizado por excelencia, que yo lo vengo explicando en gran parte del video. Hay que recordar que la base nos indica el sistema de la forma de agrupación y se coloca en la parte inferior derecha del número. Tenemos un ejemplo ilustrativo para que se entienda más o menos
cómo podríamos agrupar a partir de sistemas, ¿no? Por ejemplo, vamos a esta primera parte, está dividido de 2 en 12, ¿sí? Entonces, si agrupamos, por ejemplo, estamos agrupando aquí 10 números, 10, de 10 en 10, de los cuales de estos 12 agarramos 10, un grupo de 10, y dejamos 2 afuera. Entonces estamos hablando de qué cosa. A ver, este 10 lo ponemos aquí, 1. O sea, eh, este grupo va adelante como si fuera 1. Y nos queda 2, que esto va a su lado derecho. Se pone como base 10, pero esto también se sobreentiende, entonces no es necesario ponerlo. Ahora, y si agrupamos este grupo de 12 de 8 en 8, tenemos un grupo de 8 y un grupo de 4, que va de este lado. Pero esto, como estamos agrupando de 8 en 8, estamos hablando de base 8. Y este último grupo lo agrupamos de ¿cuánto? De 4 en 4. Uy, ¿y ahora cómo hacemos? Si no nos sobran, ¿qué va? Obviamente, si no nos sobra, estamos hablando de que aquí iría un 0 al lado derecho y que luego iría 3. ¿Por qué? Porque hay 3 grupos de 4. Le ponemos el 30 y esto está en base 4. Ahora, estamos hablando de la misma cantidad de objetos en diferentes bases. Entonces, hay que entender una cosa, eh, que mientras la base sea menor, el mismo número resulta menor, ¿sí? Ahora, estamos hablando de que igualamos en este caso las cantidades. Obviamente aquí no sale, pero si te das cuenta que si la base va disminuyendo, el número delante va aumentando, ¿ya? Ahora, por ejemplo, vamos a tener este ejemplo claro. Estamos hablando de que 127 en base n es igual a 106 en base 9. Entonces, si te das cuenta, el número inicial es 1, ¿sí? Luego sigue 2, y acá hay un 0. Entonces estamos hablando de que ese es un número mayor. Entonces, si estamos hablando de que este es un número mayor a este, eso solo quiere decir una cosa, que la base es menor a la de aquí, ¿sí? Para que se entienda. Va aumentando la base, va disminuyendo el número. Ahora, en este caso, n sería menor a 9. Por lo tanto, n vale 8. ¿Pero por qué vale 8? No entiendo. Es que es simple, la base no puede ser menor a la cifra. En este caso, si nos hemos dado cuenta que n vale menor que 9, y en este caso sería mayor a 7, n valdría 8. La base de un sistema de numeración, lo que les acabo de explicar hace un momento, es un número no negativo y menor que su base. Es decir, la cifra es mayor o igual a 0, pero menor a su base. Cambios de una base de sistema de numeración, lo que explicaba en un momento. Este video nos va a servir para entender, para comprender cómo pasar de una base diferente de 10 a 10, que es la base universal por la cual trabajamos, o cómo pasamos de 10 a una base diferente hasta la de 10. Tenemos entonces, de una base diferente de 10, utilizamos dos formas. La descomposición polinómica es la primera. Por ejemplo, tengo el número 512 en base 11 a la base 10. Entonces, si te das cuenta, multiplicamos cada cifra por la base, pero cada estas cifras se van sumando. Ahora, hay un dato importante, mira, por ejemplo, tenemos la última cifra, ojo, última cifra, esto que lo digo desde la idea de lugar, no desde la idea de orden. Ya, la última cifra, que es la cifra 2, lo multiplicamos por la base, pero elevamos esa base a 0, ¿sí? Ahora, si lo quieres entender de mejor manera, estamos hablando de
el primer orden, el 2. Entonces, el primer orden que hacemos, multiplicamos este número que se encuentra en primer orden por la base y lo elevamos, ¿okay?, por el número menos de orden. Entonces, ahora eso se suma, 1 por la base elevado a 1, que sería un número menos de la orden. Y la última cifra, que sería, multiplicamos por la base y a un número menos de la orden. Ahora, para que se quede claro que el exponente que va a elevar a la base va a ir creciendo. Dependiendo de la cantidad de cifras que tengamos, va a ir aumentando. Entonces multiplicamos, sería 5 por 121 más 1 por 11 más 2 por 1. Entonces tenemos 605 más 11 más 2 más 2. Sería igual a 618. Ahora tenemos, por el método de Ruffini, te va a dar el mismo resultado. Eso quiero que lo tengan claro, nos va a dar el mismo resultado. Entonces tenemos, por Ruffini, ponemos aquí el número. Para esto hay que recordar y tener en cuenta todas las cosas que se les explique en el curso de álgebra. Entonces, hay que recordar esto porque si no recuerdas, en este caso Ruffini, solo te queda memorizar y aprenderte cómo utilizar la descomposición polinómica. Pero para mí personalmente, yo creo que la forma más rápida para pasar de una base diferente de 10 a una base 10 sería con el método de Ruffini. Entonces, armamos, hacemos la separación en la cual ya no vamos a multiplicar. Entonces, baja el 5, luego lo multiplicamos por el 11, ¿sí? 55, se suma, para eso está este símbolo, se suma, y te queda 56. Ahora, esto se termina de multiplicar, y 56 por 11 es 616, más 2 sería 618. Entonces, ahí ya tenemos que nos da el mismo resultado. Diferentes métodos, pero al final llegamos a la misma conclusión. Ahora, ¿cómo pasar de una base 10 a una base diferente de 10? Por ejemplo, tenemos en este caso 427 que está en base 10 a base 6. En este caso tendríamos 427, lo dividimos entre 6, nos da como cociente 71 y como residuo nos da 1. Este residuo guárdalo. En este caso lo que yo he hecho es ponerlo en un círculo para separarlo, porque más adelante vamos a ver. Si te das cuenta la flecha, te va a seguir luego. Luego este cociente lo seguimos dividiendo. Nos da como cociente 11 y como residuo 5. Seguimos dividiendo. 6 nos da como cociente 1 y como residuo 5. Hasta ahí paramos. ¿Por qué paramos? Porque a esto se le llama, a este trabajo se le llama división continua. Entonces, cuando el cociente llega a ser menor que el divisor, hasta ahí llegaría lo que es la división continua. Entonces, entonces sale 1551. Sí, pero debes tener en cuenta algo, que el número comienza a contarse a partir de lo que vendría a ser el lugar, comienza a contarse de el último número, en este caso del cociente final. Del cociente final agarras todos los residuos para armar el número. Comenzaría desde este lado hacia arriba. ¿Sí? Y nos da que el número 427 en base 10 es igual a 1551 en base 6. ¿Sí? Ahora, si te preguntas cómo puedo pasar de un número diferente, no sé, de un número en base 6 a un número en base 5, de un número en base 8 a un número en base 3, de un número en base 7 a un número en base 12. Primero, esta primera base que te dan, que es la que te piden convertir a otra, esta primera la vas a pasar a base 10. Luego de obtener el número en base 10, lo que vas a hacer es hacer la división continua a la base que te pide. En conclusión, para pasar de una base X, vamos a poner la otra base Y, en este caso sería muy diferente a la primera base, pero que no va a ser en base 10, ninguna de las dos. Vas a utilizar este primer paso y luego pasar al segundo. O sea, es un conjunto de las dos, una unión de estas dos.
Sí, espero que haya quedado todo claro. Si tienen alguna duda, no se preocupen en preguntar y estaré yo gustoso de ayudarlos.